días, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, este es su espacio Periodismo y Sociedad, un canal para vertir informaciones veraces, enriquecedoras y que nos sirvan para entablar un conversatorio productivo para el desarrollo nacional. Gracias a Dios y a ustedes por permanecer con sus apoyos hacia nosotros. A Dios que nos guía cada día para realizar nuestras labores. A ustedes, fieles, leales seguidores, tanto aquí como en el exterior. Nos comunicamos con distintas naciones, distintas poblaciones, a través del Canal del Sol, Canal 6, canaldelsol.com en su plataforma digital, también por Facebook Live, Andrés Matos en vivo, y también estamos en YouTube y en otras versiones de la parte digital. Hoy tenemos, como todos los viernes, el tema de seguridad social, con una vertiente diferente para que usted se enriquezca, para que usted vea que sí se debe aprender de esa ley. Siempre los viernes vamos a estar acompañados por esta conductora experta en los temas de seguridad social, la licenciada Isabel Acevedo. Así que vamos a darle los buenos días a Isabel Acevedo y a ustedes. Buenos días, Isabel. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien. Qué bueno que estés bien. Buenos días a nuestro público. Ya yo le iba a decir de sociedad y seguridad social, pero estamos en periodismo. Periodismo y sociedad. Estamos en periodismo y sociedad, pero ustedes saben que los viernes compartimos la sección de sociedad y seguridad social, aquí conversando sobre temas de salud, pensiones, todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Bueno. Perdón, yo no le he dicho a los muchachos hola, a los que nos dan apoyo para que podamos estar frente a ustedes. Que son muchos, son buenos. Buen día. Algunos regulares, sobre todo los... No, son unos muchachos muy buenos. Son buenos. Sí. Incluyendo a Albert. Albert, el bueno, número 1. Debemos comenzar con una noticia que quizás lleva el pesar en todo el país político dominicano. Se trata de que en la mañanita de hoy falleció ese destacado dirigente del Partido Reformista, el licenciado José Enrique Suet, caudillo, si se quiere decir, la figura principal del Partido Reformista en Santiago durante muchos años, fue alcalde por 3 o 4 periodos. Estaba quejado por diversas enfermedades y pues desde cuidado intensivo, que tenía unos cuantos días, falleció. No fue de COVID, sino tenía problemas renales, era diabético, tenía problemas cardiovasculares y entonces venía quejado desde hace mucho tiempo por eso. Así que para los familiares de José Enrique, vayan nuestras condolencias. Para el pueblo de Santiago, que tuvo la dicha de tener ese excelente alcalde durante 3 periodos, o 4 creo que fueron. Así que muy dolorosa esta noticia del fallecimiento de José Enrique Suet. Así, ¿no es? Andrés, y comenzando con nuestro tema en el día de hoy, con el propósito de nuestro programa en el día de hoy. Generalmente damos un comienzo, una salutación a lo que es el proceso de vacuna, ¿recuerda? Cada semana nosotros nos unimos al clamor y a los esfuerzos que hacen las autoridades sobre la vacunación, y felicitamos a las autoridades de salud, como siempre, a nuestro gobierno que se ha preocupado realmente porque hayan vacunas y porque se estén vacunando cada uno de los sectores. Comenzó el proceso de vacunación, Andrés, viste, de los niños
es decir, adolescentes, porque yo no le digo niños, son de 12 en de adelante. 12 a 17 años el proceso de vacunación. Porque ya de 18 en adelante había iniciado Había iniciado pasada. anteriormente, el proceso de vacunación ha iniciado a partir de los 18 años, pero justamente en el fin de semana pasado se inició con la vacunación de los jóvenes entre 12 y 17 años. Ha acudido masivamente la población, realmente ha acogido el llamado y los centros de vacunación están abarrotados, están llenos. También tenemos la vacunación de las embarazadas, ¿sabías? Sí. Las mujeres embarazadas en el primer trimestre también está el proceso de vacunación para las mismas. No he visto como ese fervor ni ese llamado que nos gustaría que lo promovieran más para que estuvieran más cerca y pudieran acceder a lo que es la vacuna, a vacunarse, porque realmente hay muchas mujeres embarazadas en este momento que están siendo afectadas por COVID. Sería bueno que por favor se acerquen a los centros de vacunación, así como lo han hecho los jóvenes. Bueno, el gobierno instauró un programa hace 15 días, el Jueves Corpus, de 4 días de vacunas a unas cuantas provincias, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras. Le dio un excelente resultado. Sí. Se vacunaron en esas provincias unos 500,000 y algo de personas se vacunaron. Como dio resultado, el gobierno repitió la decisión y este fin de semana va a hacer un operativo en el este y en el sur. En las provincias del este, todo el esfuerzo va a estar concentrado al este y al sur. Al Ministerio de Obras Públicas le corresponden las provincias del Ceibo y de la Altagracia. ¿Por qué? Porque el gobierno les asigna a un ministerio que sea responsable de la logística en apoyo al Ministerio de Salud Pública, de la logística para trasladar, motivar, sustentar las actividades en esas provincias. Sí, Educación tiene 2, Obras Públicas 2 y otros departamentos. Con ese apoyo, el Ministerio de Obras Públicas, porque ellos también aportan personal médico. Entonces, yo recuerdo que Obras Públicas solo... ¿Los ministerios aportan personal médico, los que dan apoyo? Sí, todos. Los ministerios tienen un departamento médico que concentra profesionales. Educación... En las áreas de salud. En las áreas de salud. Educación y salud y Obras Públicas, por lo menos los que yo conozco, tiene en su haber una cantidad de médicos, de profesionales de la salud, enfermeras, etcétera. Y ese personal va. La experiencia que viví en el periodo, en el operativo pasado. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que es donde yo tengo mayor conocimiento, trasladaba las personas, iba a las casas, desarrollaban casa por casa, con un volante. Las personas que no estaban vacunadas, entonces las trasladaba a los centros de vacunación. Y ahí la gente, bueno, solo el municipio donde estuvo operando ese día, ese fin de semana, se vacunaron 45,000 personas, que es Santo Domingo Norte. Sí, muchas. Es decir, que si eso se hace, nosotros tendremos en un mes el país vacunado. ¿Por qué? Porque hay una voluntad del gobierno. Además de tener las vacunas, tenemos la logística necesaria para que la gente vaya a vacunarse y la motivación permanente de la campaña. Así que este fin de semana pudiéramos lograr una cifra récord en cuanto al proceso de vacunación, sobre todo porque tenemos ya casi 2 millones más de vacunas de China. Sí, y tenemos más vacunas. Las Pfizer y tenemos vacunas suficientes para ese personal, para todas las personas que nos faltan por vacunar. Vaya a vacunarse, no se lleve de locura, vaya a vacunarse, que por buena vacunación, por la vacunación estamos vivos, por la vacunación sobrevivimos al polio, al sarampión, a la tuberculosis, a la peste bubónica, a todas las enfermedades. Vaya a vacunarse, que
si no se vacuna, usted muere, tiene el riesgo de morir. Y si se vacuna, aunque usted vaya a morir, pero quizás no muere de la COVID. Porque entonces la COVID es enfrentada por esa vacuna que usted se pone. Vaya a vacunarse, no sea tonto, no priven sabio, no se lleve de esos que dicen que creen en Dios, que no son creyentes nada. Sí, a las mujeres embarazadas que tienen algún tipo de duda, que consulte a su médico, pero que se vaya a vacunar, que se vacune. Sí, correcto. Vamos a ver qué va a pasar. Felicidades a todos por eso. Y vamos a hablar de seguridad social. Hoy vamos a hablar, dentro de seguridad social, vamos a hablar de pensiones. El programa de pensiones. Hoy, de pensiones. ¿Qué más? No. Jubilaciones. Vamos a dejar bien claro qué son las jubilaciones, qué son las pensiones. No es lo mismo. No, Andrés, para eso tenemos un experto para que le lleve conocimiento hoy a nuestros invitados, perdón, a nuestro público. Pero lo que yo quiero decirle a nuestro público hoy es, Andrés, que el programa que nosotros hemos querido llevarle está enfocado justamente en promover el conocimiento sobre las pensiones, que propicia la ocasión para hacerlo y que no se muevan de ahí porque tenemos un contenido muy interesante. Vamos a una pausita y en breve volvemos. Continuamos. Sí. Hola, continuamos, amigos, con nuestro espacio de todos los viernes. En Periodismo y Sociedad estamos hablando de seguridad social. Hoy con un tema, como les dije hace un momentito, referente al sistema de pensiones. Es importante que conozcamos lo que son las pensiones en nuestro país. Yo me imagino que todos los que están en sus casas, en sus hogares, conectados a esta hora, estarán dando así una retrospectiva pensando, pensiones, pero ¿y para qué vamos a hablar de pensiones? Si miramos hacia nuestro entorno, podemos ver que tenemos un abuelo en la casa, la abuela, los padres que trabajan. La niña mía, que tiene 13 años, y desde antes de mucho menos edad, ella me dice, mami, ¿y cómo tú te vas a pensionar? Porque yo la he criado a ella siempre con el tema del ahorro. Entonces, ella ya va creciendo con la mentalidad de que tenemos que pensar en una pensión en algún momento de nuestras vidas. Entonces nosotros en la casa vemos el abuelito, vemos el tío, vemos el vecino que ha llegado a cierta edad y realmente no tiene recursos de ninguna índole. Hay otros que sí, que tienen una pensión, pero que la gente no se preocupa por el tema. Y es importante que nos preocupemos por el tema. Hoy mismo tenemos lo que es pudiéramos decir en nuestro frente, Andrés, lo que es una modificación a la Ley de Seguridad Social, y evidentemente que vendrá alguna modificación en relación al tema de pensiones, porque aquí solo sabemos de pensiones sobre quienes administran las pensiones, y solamente todo lo que mencionamos es relativo a quienes administran las pensiones, y no cuáles son los beneficios que vamos a tener, cómo están normalizadas las pensiones, cuál es su objetivo. Y para eso nosotros tenemos que abordar el tema, conocer el tema y buscar conocimiento acerca del tema, pero con personas que conozcan del tema, con personas que tengan calidad para hablar sobre el tema. Nosotros tenemos un invitado hoy que más que satisfacción, yo siento orgullo de que esté con nosotros acá, por el nivel de conocimiento que tiene sobre el tema que vamos a manejar hoy. Él es economista, es financiero, es matemático, es actuario, ¿verdad? Ustedes hay cosas que no habían oído mencionar, pero sí, nuestro invitado tiene una vasta experiencia, una formación muy sólida y una vasta experiencia en el área laboral, tanto en el sector público como en el sector privado.
En el sector público ha estado vinculado por algunos 15 años en la administración pública. Recientemente, hasta hace poco, perteneció al Ministerio de Hacienda, dejando importantes aportes dentro de ese ministerio. Hoy en día se dedica a actividades particulares, pero dentro del área maneja una firma de consultores en el área de administración, economía. También imparte docencia en las universidades. Lo tenemos como docente en la UAS, en la Universidad Madre Maestra y en la Católica, donde tuve el privilegio de conocerle. Señores, estamos hablando de Luis Reyes. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas Buenos gracias. días, Luis. ¿Sus órdenes? Gracias. De verdad que sí, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Sí. Isabel, yo creo que antes de entrar con Luis, tú tienes un video ahí. Sí. Que sería bueno que coloquemos un fragmento de él para que la gente vaya como adentrándose al tema. Tenemos un video en el que una persona nos da un testimonio de vida. Ese testimonio de vida yo quiero que ustedes lo vean, y cuando termine ustedes se vean en él, en el vecino. Ahorita, como le conversé, los puntos que le hice hincapié. Ustedes cuando lo vean, nosotros vamos a comenzar con nuestro tema, pero ustedes se van a autoevaluar cuando vean las imágenes que le tenemos. ¿Qué hace eso? No está laborando, tiene 71 años, sin ningún tipo de ingreso. Bueno, tengo que romper el brazo, porque figúrese. ¿A qué edad usted comenzó a laborar? A laborar a los 19 años. Yo me imagino que conforme pasaron los años, ¿verdad? Ajá. Usted laboró en diferentes lugares, diferentes empresas. Sí, Que fueron públicas, privadas. privada. Usted cotizó a la Seguridad Social, su empresa cotizaba a la Seguridad Social. ¿Usted se enteró en algún momento de que hacía algún aporte usted ¿A la Seguridad Social? Sí, en ese No, entonces, no me... al Seguro Social. Porque No. era una empresa establecida normalmente, legalmente. Sí, yo pagaba seguro. Cuando usted deja de trabajar ya de manera formal, que no es a través de una empresa, usted comienza a laborar usted por su cuenta. Por mi propia cuenta. Sí. Pero nunca usted se entera si trabajó, si usted aportó algo para el fondo de pensiones, si estaba aportando, ¿no? ¿No le motivaba a usted pensar en ese tiempo que usted laboró, en su seguridad después que usted deje de trabajar? ¿Qué iba a pasar? Bueno, no me percaté de eso, porque yo también yo he pagado impuestos. En algún momento usted pensó, ¿verdad? Ajá. Estaba laborando. Ajá. Usted tenía que pensar que iba a llegar un día en el que usted no estuviera laborando, que no tuviera ingresos, que pudiera pasar cualquier eventualidad en la que usted no pudiera laborar, que llegarían unos años en los que usted no pudiera laborar. ¿No pensó usted nunca en los aportes, en una pensión? ¿No le pasó por su mente la idea de una pensión? No, pues sí, a mí me pasó por la mente porque yo solicité una pensión a Danilo. Lo que pasa es que no me miró. ¿Trabajaba para el Estado? No, yo trabajaba particular. Yo le trabajaba al Estado, pero particular porque yo trabajaba por contratado. ¿El nivel de ingreso que usted tuvo en esos años de trabajo, cómo eran? ¿Eran buenos? ¿Eran ingresos medios? Bueno, ¿Cómo fue a lo largo de su vida de trabajo? Primero comencé muy bajito, pero con el tiempo fui escalando. No llegué a ser millonario, porque... Pero manejó buenos ingresos. Bueno, manejaba ingresos. ¿Le permitía sí, porque yo trabajaba... con su familia? Sí, yo trabajaba con personal también que tenía que suministrar el dinero y... Ok, usted tenía un equipo que trabajaba un con equipo, usted. sí. Y suministraba, y usted era quien le pagaba a él. Sí, claro. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo. ¿Tenía una familia? Sí, tengo hijos, tengo 7 hijos. Y en la actualidad, sus hijos ya crecieron, tienen hijos menores de edad. Me queda un menor. Tuvo un accidente, ¿de qué consistió? Ay, un accidente que
yo iba a trabajar en una residencia que, por medio de la pandemia, los eventos se acabaron y yo trabajo en eventos. ¿Usted me entiende? Entonces conseguí esa contrata, que todavía no iba firmado ni el contrato de trabajo. Cuando voy a trabajar, graciasmente a Dios, prende una pulidora y me lleva ese ojo. Ya no puedo trabajar. Un proceso difícil. Difícil para ojo. ¿Y cómo usted se ha hecho sin trabajar, sin ahorros, para poder costear ese proceso? Bueno, me está comiendo un león. Yo no sé lo que voy a hacer, porque en verdad no puedo trabajar en todo este tiempo. ¿Y no recibe ningún tipo de Y ingreso? no tengo ningún tipo de ingreso, porque los ahorros que yo podía tener se gastaron. ¿Y qué le ha atendido? ¿Qué le ha asistido económicamente? Y en términos Bueno, de su salud? mis hermanos y parte de los hijos míos me han estado suministrando algo porque ellos también tienen su compromiso. Pero Claro. Me imagino que usted se sintiera mejor si tuviera algún tipo de ingreso, aunque ellos le pudieran colaborar con otro, pero usted con algún tipo de hasta un peso que me den mensual o anual, yo vivo. ¿Por qué usted entiende que debe de tener una pensión actualmente? Porque que ya no puedo trabajar, ya no puedo. ¿Cómo yo voy a un sitio? Yo quiero trabajo, no puedo. No. Porque con mi lente está bien, nada más sabe que yo estoy tuerto, pero que me vean así ya, me van a rechazar seguro. Bueno, Isabel, Bueno. tremendo testimonio, Andrés. edificante, Sí. Le agradecemos compunge mucho. a uno Sí, y es la cruda realidad. Así es. Esa es la realidad de más del 75%, ¿verdad? Podemos decir, Luis. Bueno, de los De actualmente. nuestra población en nuestro país. Sí, básicamente esa población entre el tramo 60 en adelante es un 75%, porque no hay esquemas robustos que garantizaron una obligatoriedad en las pensiones y que además ellos, fíjate que él comentó, él dijo, estuve como formal, después como informal, manejó dinero, no hizo previsión hacia el futuro y eso no se tradujo en ahorros al menos que pudiesen entonces responder acá. Esas Y son finalmente, debilidades que Claro. tiene el sistema Claro, no, de pensiones. el sistema, O el sistema de seguridad social. claro, y los mismos agentes, porque empresa, empleador, tienen ahí una cuota de responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? El empleador tiene un paquete de beneficios, una relación de dependencia, tiene que primero notificar, por supuesto, a los empleados, pero en Dominicana tenemos situaciones especiales que vienen dadas por el Código Tributario en algunos casos, donde se pactan acuerdos fuera de ley, donde en el largo plazo, no se ve en el corto, en el largo plazo perjudica al empleado. y entonces se ven casos como estos que definitivamente impactan y al final del día tocan la puerta del Estado para tratar de canalizar algún tipo de ayuda. En la realidad, escúchame, Isabel, en la realidad él describe distintos aspectos de las debilidades. Exacto. Por ejemplo, él habla de el trabajo informal, Claro. en la que él tiene que participar. Él habla como ya una persona que el sistema no lo acoge porque tiene dificultades de salud, Así Ya no porque puede ya él está trabajar. menguado. Además, la edad, Y tiene la edad, 71 y él habla de años. todo eso, Estamos hablando de Así es. 71 años. y entonces todo eso son debilidades. ¿Cómo eso se puede resolver? Mire, ese es uno de los principales desafíos que, bueno, de hecho, están estipuladas en la nueva ley, bueno, la nueva no, en la 8701. Que ya cumplió 20 años. Exactamente, así es, ya cumplió sus 20 años, pero ha habido reformas marginales como la 1320 del año pasado que buscaban, por lo menos en la relación de dependencia, en el régimen contributivo, ustedes saben que tenemos 3 regímenes, el régimen contributivo por lo menos aseguraría un mayor flujo de recursos a la cuenta de capitalización individual para que eso se traduzca en un mayor nivel de tasas de reemplazo, de beneficio ya a término. Pero el otro grupo, que es el más preocupante que se indica,
Aquí de cada 100 trabajadores, cotizado, exactamente, aquí de cada 100 trabajadores, solamente formales anda entre 54 y 56 trabajadores. El resto, entonces, lamentablemente son casos como el señor, que es muy edificante porque usted ve aspectos que en la vida productiva usted tiene que tomar en cuenta al menos, para que entonces usted después pueda tener con qué responder. Y ahí entonces vienen los hechos. El dominicano, estuve haciendo un levantamiento estadístico hace como 3 semanas, sobre educación financiera, y es interesante porque el tramo productivo principal, que va entre 30 y 40 años, 30 a 45 años, no piensa en el futuro. Dicen, no, el dinero hoy yo lo gasto, hoy yo tengo que resolver. Entonces nos hemos dado cuenta con investigaciones que la economía del comportamiento tipifica psicológicamente esos patrones que tenemos que, desde el punto de vista nación, tratar de ir cambiando el chip, porque definitivamente nunca vamos a ser, no siempre vamos a ser jóvenes, y hay situaciones que tú a los 30, a los 20 años no ves, pero que van progresivamente saliendo, como el evento que tuvo el señor, lastimosamente, donde quedó desprovisto de capacidades físicas que le permitan al producir, y definitivamente ahora está en una situación complicada, bastante complicada. Justamente la idea de este programa en el día de hoy es esa, que la gente pueda educarse, pueda llegar a los diferentes sectores, sí, tanto a las personas, al ciudadano común, pero a las autoridades, porque no hay una cultura de ahorro, no hay un conocimiento de lo que son las pensiones. No hay el hecho de que la gente piense que hoy produzco dinero, que puedo ahorrar, pero que mañana puedo tener una eventualidad, una situación, y que no voy a tener dinero, que no voy a tener respaldo, que generalmente son las familias que terminan en auxilio de las personas. Hasta los vecinos a veces tienen que colaborar con las personas en su auxilio cuando llega un momento determinado, y aunque no ocurra un evento como el que acabamos de ver, llega el momento en la edad que no le permite elaborar, entonces las personas no tienen ningún nivel de ingreso, y eso se siente eso hace que la gente sienta un proceso doble como de desmotivación cuando llega a cierta edad. Así. Porque cuando llegó cierta edad que tú no puedes trabajar, o que si trabajas lo haces de manera limitada, está el componente que la salud tampoco te lo permite, pero que no tiene ingresos de ningún tipo, y tiene que, generalmente en las familias dominicanas se ve que tiene que ser un hijo el que haga aportes regularmente mensuales a sus padres, hasta su abuelo, que al tío le hacen llegar algún tipo algún familiar. Claro. Pero y por eso entonces interviene el Estado en la forma de la ley del 8701 para forzar a que la gente ahorre, o en una relación de dependencia empleado-empleador. Entonces hay un aporte del empleador, hay un aporte del empleado, y entonces eso se convierta en el esquema que actualmente tenemos en la cuenta de capitalización individual. Pero hay que buscar un mecanismo. Sí. Se ve que no existe. El sistema tiene que aunar esfuerzos para que la gente tenga cada vez una mayor conciencia de la necesidad de ahorro. La gente tiene un nivel cultural de confort. La gente no quería ir al hospital porque la comadrona parteaba. Poco a poco la gente fue necesario enseñarle que tenía que ir al hospital. La gente no iba a la escuela porque producía en el campo y no necesitaba saber leer y escribir, y así. La producción en el campo no era suficiente, tuvo que ir a las ciudades. Pero el Estado tiene que motivar. Claro. La ley tiene que buscar un mecanismo de inversión hacia la educación, hacia la motivación de eso. Porque la gente no cree en el sistema de pensiones. Es así. La gente solo, y yo, a mí se acerca mucha gente. Esa gente que no la necesita. Esa gente que no cree en el sistema de pensiones, ¿dónde acude cuando quiere una pensión? No quiere que el Estado lo pensione. Que el Estado tiene la obligatoriedad de pensionar. Él dijo algo ahorita. La gente quiere el dinero ya. La gente no sabe que lo va a necesitar en el futuro. Y aparecen, estos días un legislador dice que no, que les entreguen los cuartos. Sí. O sea, dándole fortaleza a ese pensamiento de la gente, de que no ahorre. Porque la gente no tiene el nivel de conocimiento para pensar cuáles son los intereses que mueve ese legislador para decir eso. Bueno, no sé.
pero que también el elemento es evaluar cómo impacta eso a tu cuenta de capitalización individual. Porque ¿Cómo impacta eso? Lo cierto es que, por ejemplo, se evaluó un escenario hace como un año, donde sacar hasta el 30%, que es lo que el legislador exactamente está planteando, implica que la tasa de reemplazo, ¿qué es? Es el porcentaje de beneficio que vas a tener respecto a tu último salario. Y vamos a ponerlo bien simple. Si tu último salario fue 10,000 pesos, la tasa de reemplazo calculada para el sistema actual es de 25%. Eso quiere decir que son 2.500 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con esa extracción del 30%, lo que vamos a tener es una pérdida de aproximadamente, bajaría de 25% a 23, 22%. Entonces, en términos efectivos, sería 2.200 pesos de pensión en la modalidad de renta vitalicia, porque tenemos dos mecanismos. Tenemos un mecanismo de retiro programado y otro de renta vitalicia. Entonces, definitivamente, en un sistema que es altamente informal, tratar de que aquel empleado que ha sido consistente, abrirle esa ventana, puede no ser lo más eficiente para la economía por múltiples razones, pero que impacta al empleado. Eso es lo totalmente. económico, pero además en el tiempo. En el tiempo, exactamente, porque nos hemos dado cuenta, y obviamente por interés compuesto, las aportaciones que se hicieron en un tramo, por ejemplo, de 40 años de trabajo, las aportaciones de los primeros 10 años son fundamentales. Y esos son los que tienen esa magia del crecimiento exponencial en el tiempo. Porque es un capital más sólido. Exacto, por el mayor tiempo que tienen, y eso entonces se recapitaliza. Entonces, al final del día, la situación impacta nocivamente a esas personas y se crea un precedente que lamentablemente lo estamos viendo en Perú y Chile, al menos en el continente, que ha desvirtuado lo que son las pensiones en sí. Porque si abre esa ventana ahora, entonces viene un huracán, vamos a los fondos de pensiones. Viene un terremoto, vamos a los fondos de pensiones, cuando la naturaleza, inclusive en el espíritu de la ley, es asegurar fondos para la vejez, para tramos específicos de tu vida. Que es diferente, escúchame Isabel, que es diferente, porque este tema es muy trascendental para mí. No es lo mismo que el Estado diga, déjame tomar 5,000 millones de los fondos de pensiones prestados, para yo pagar los intereses que el mercado me dice que le pague. Eso es diferente a que yo coja y le reparta a sus propietarios un porcentaje de los fondos. Porque si yo les reparto a los propietarios, ya esos propietarios no tienen intereses a ganar con ese fondo que yo le entrego. Claro. Mientras que si el Estado o cualquier sector usa ese dinero para la reproducción o la reinversión, ese capital gana intereses para los afiliados. Exactamente, es así, y por eso de hecho hemos visto el desarrollo tan marcado en los últimos 20 años del mercado de capitales. Porque una de las bondades que tiene este sistema es que esos recursos hay que invertirlo en algo para asegurar una rentabilidad. Ahora, a diferencia de los sistemas de reparto que aseguran beneficios, o la regla de a qué porcentaje o tasa de reemplazo usted se va a ir, estos lo que generan es rentabilidad sobre unos fondos que entonces después, al final, a los 60 años, hay que entonces ver cuánto sería esa renta en forma vitalicia o en forma programada. ¿Tenemos que ir a una pausa? Sí. Ok, pero mira, yo estaba entusiasmado, no sabía de pausa, ¿no? Pues vamos a una pausa entonces, vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Estamos con Luis Reyes Enríquez. Él es profesor catedrático universitario, un experto, tiene más de 15 años en el sistema de administración pública a través del Ministerio de Hacienda, y él ha escrito un libro que se llama Evaluación Económica de la Ley de Seguridad Social en los primeros 15 años, que está a la venta en las distintas librerías, y que él nos va a dar, ahí lo tienen, evaluación económica de la ley 8701. Él nos va a decir qué significa ese libro, qué transmite este libro. Sí, gracias. Bueno, básicamente el libro recoge una evaluación económica, financiera y actuarial hasta donde es posible, o fue posible en ese momento, de los principales aspectos que la ley
prometió y cómo entonces ha ido evolucionando. Entonces ahí hemos hecho un trabajo, bueno, se hizo un trabajo bastante fuerte, porque primero se vieron algunos aspectos transversales de la ley, tema de informalidad, contribución, en los perfiles de cotizantes, tanto por pensiones como salud. Después entonces nos adentramos un poco al sistema de reparto administrado por Hacienda, una parte que tenía que ver con la descripción y qué pensiones se pagan por Hacienda, y ya entonces otra que fue evaluando un poco el déficit del sistema que es administrado por Hacienda. Después entonces saltamos a entender las características de pensión mínima en el nuevo sistema, el famoso bono de reconocimiento que también estaba estipulado en la ley, y el impacto macroeconómico. Sí, lamentablemente el bono de reconocimiento es uno de los casos pendientes que particularmente creo que no será posible, eso no se va a materializar. Eso de hecho, fíjate que estratégicamente lo que pasó fue el ingreso tardío. La apertura que se le dio a personas que al momento de entrar en operación la ley tenían más de 45, que por los aportes no iban a tener dinero suficiente, hace más de 5 o 6 años, me parece, 4 o 5 años, que ya el dinero entonces se le está integrando, se le está devolviendo íntegro a los aportantes. Y ahí entonces como que trataron de subsanar un poco, porque tenían esa opción de retirar la totalidad de los fondos que hasta ese momento habían acumulado. Bueno, tal y ahí el libro sobre ese tema vamos es realmente una joya. Sí, sobre ese tema tenemos un trabajo comenzado para hablar la próxima semana. Una novedad que ha habido en el sistema con relación a eso, las personas que están catalogadas como de ingreso tardío, pero para el sector público. Pero la otra semana vamos a hablar de eso, porque ahora tenemos que aprovechar a Luis. Se nos va el tiempo. Luis, a nuestro público nosotros le dijimos cuando comenzamos este conversatorio, sí, que íbamos a hablar de qué son las pensiones y qué es la jubilación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? Sí, mira, es una pregunta que siempre surge. Cuando hablamos de jubilación, usualmente está orientado a aquellos sistemas que están financiados por reparto. Y esencialmente cuando es jubilación cumple con el criterio de edad y los años de servicio, esencialmente. Cuando cumple esos dos criterios, automáticamente pasa a ser... Eso se le llama beneficios definidos, ¿verdad? Exactamente, correcto. En esos esquemas, el beneficio definido es una regla preestablecida que te dice, si trabajas 25 años, si tienes 60 años, entonces te toca una tasa de reemplazo de un 60, un 80, dependiendo del sistema. En el caso de pensión, básicamente ya se refiere a sistemas al nombre que tiene fuera de los sistemas de reparto. CCI maneja la famosa la pensión por vejez, y por supuesto las otras, dados los eventos que puedan darse en forma de pensión sobrevivencia y la que tiene que ver también con discapacidad. Pero ¿cuál es más beneficiosa para una persona? Pero cuando hablamos, es importante que la gente entienda que cuando hablamos de jubilación, estamos hablando de las personas que trabajan en el sector público bajo el sistema de reparto. Bueno, esa es una de las patas, de las condiciones que se pueden dar, porque yo puedo tener esquemas similares en el privado, se pueden dar. Pero se pueden, o tenemos establecido actualmente ese sistema aquí en nuestro país. Pero ahí voy a aclarar, y ahí entonces conecto las dos respuestas. ¿Por qué? Porque en esencia el sistema, hay un sistema que te promete los beneficios con unas reglas, y hay otros que simplemente no lo hacen. El que promete reglas es el que tradicionalmente, al menos en Dominicana, se concibió a través de la Caja de Seguro Social y la 37981, que eran los empleados civiles del Estado. Y por supuesto, otros grupos de empleados públicos, como los militares, como los policías, como los profesores, que sí tenían sus fondos, jueces, banqueros, a nivel de Banco Central y Banco de Reserva. A eso le llamamos sistemas especiales. Son sistemas exactos especiales, pero en esencia son de reparto, porque prometían unos beneficios si tú durabas los años de trabajo, de servicio, con una edad específica y una serie de criterios que, por ejemplo, en el caso de policías entran los especialismos y demás. Entonces, ahí yo me decía a priori cuáles eran los beneficios. ¿Qué pasa a partir del 8701? Hablamos, perdón Luis, a partir del 8701 entonces de capitalización individual. Así es, donde básicamente el beneficio va a estar condicionado a los aportes que yo haga en mi vida de trabajo, más
esa rentabilidad que los administradores de los fondos me garantizan o producen. Entonces ahí es que viene la principal diferencia, porque ya con este sistema yo no prometo si va a ser un 60, un 70, un 80. Entonces financieramente hablando el riesgo pasa de gobierno al empleado en términos técnicos. ¿Por qué? Porque cuando tú hacías aportes en el sistema de reparto, ¿qué pasaba? Que si tú te ibas con una pensión de 10,000 pesos, tú aportabas en tu vida total el equivalente a 1.500 de flujo mensual. Pero ¿y quién ponía la diferencia? La ponía el Estado con gasto público. Entonces al final fíjense que financieramente hablando, si yo no contribuyo lo que debería, yo no puedo pedir magias al sistema presente comparado con el de reparto. Entonces ahí que vienen los principales problemas, porque si yo no aporto lo suficiente y hay una promesa ya establecida, hay un derecho adquirido por el empleado que se traduce en gasto público si son administrados por gobierno, como pasa acá con el de la Caja del Seguro Social y el caso de los empleados del Estado, aparte de los planes de reparto que absorbió con la ley Hacienda. Ahí tenemos, por ejemplo, los empleados de la Corporación Dominicana de Electricidad, del Consejo de los Estatal del planes que Azúcar. existían antes de Exactamente, que la tuviera la ley DGI. 87. Correctamente. Entonces ahí hay una carga importante que representa en torno al 1% del Producto Interno Bruto de gasto anual. Del Estado, casi 50,000 millones de pesos. Entonces, cuando estamos hablando de pensiones, hablamos de que hay unas pensiones para el sector público, hay unas pensiones para el sector privado, que cuando hablamos de pensiones en el sector público estamos hablando de reparto, porque hay beneficios en base a beneficios definidos. Sí, pero vamos a hacer también ahí una puntualización. Recuerde que a partir del 2001 empleados públicos entran al sistema, a la CCI. Entonces, ¿qué pasa? Si usted entra como empleado público a un sistema abierto, como por ejemplo Inavima, que es el de los maestros, ya entonces usted tiene características de reparto donde hay unos beneficios definidos. Ahora, porque ya ahí tienen un plan especial para esa institución. Los jueces tienen esa misma, los congresistas también tienen su plan, y definitivamente ya entran bajo esas características. Ahora, si usted entra como un servidor público, un ministerio, un empleado, entonces se rige ya por la CCI. Los aportes se hacen, de hecho los bancos, Banco de Reserva y Banco Central, tienen sus planes ya regidos, cerrados los viejos, pero para los nuevos empleados entonces ya tienen están dentro de lo que es capitalización. Exactamente, con aportes de hecho adicionales que se le hacen mensualmente. Tenemos entonces, Andrés, no quiero que se me olvide, que se me quede, sí. Que Luis ilustra a nuestra audiencia sobre las pensiones de solidaridad, Luis. Exacto, sí. Para poder los tres temas. Claro, note que como habíamos comentado antes, tenemos 3 regímenes y ya entonces a partir del año pasado, ya venían diseñándose del 2019. Exacto, la parte de el régimen subsidiado comenzó a otorgar esas pensiones solidarias. Ahí el desafío es primero identificar qué grupo la va a recibir. Exactamente, porque la ley dejó eso muy abierto. Ahí hablaba de desempleados, personas con discapacidades y demás, y ahí el desafío es saber qué grupo entra y qué grupo sale, porque si yo le doy eso a una joven con 3 hijos, divorciada, es muy probable que en su vida laboral ella pueda entonces tener algún empleo de más que la saque de eso y después entonces pueda de manera independiente financiar. Entonces yo infiero en eso que dice Luis, que estamos hablando de la parte discrecional que existía antes con relación a las pensiones. Ese elemento lo tenemos. Bueno, mira qué pasa. El manejo discrecional que hacen los gobiernos con las pensiones solidarias. ¿Qué pasa? Eso es un elemento que se puede evaluar, pero hay que aquí conectarlo con el tema de pensión especial. Que pensión especial son pensiones no contributivas que se dan por Hacienda o por poder legislativo o por poder ejecutivo. Entonces ya ahí entramos también en un ambiente donde, si bien hay unas que tienen características específicas como esa del subsidiada, también entonces hay cierta discrecionalidad, por así decirlo, que entonces también tiene que
tipificarse y revisarse en el marco de esas pensiones no contributivas que también se dan, porque hay grupos que sí se sabe, por el aporte a por el aporte al deporte nacional, por el aporte al arte, por el aporte. Entonces hay un sinnúmero de ramificaciones que hay que evaluar en su justa medida y ver entonces cuáles entran por subsidiadas y entonces cuáles entran también por el régimen contributivo especial, no contributivo especial que administra también Hacienda. Luis, ¿cómo podemos mejorar la ley de pensiones? La parte de pensiones de la ley. Ahí yo soy de los que creo que hay que hacer una revisión sistémica, no solo por pensiones. ¿Sistémica? Sí, tenemos que revisar el código tributario. No podemos ver una reforma aislada de la seguridad. Sí lo hicimos por el brazo financiero a través del mercado de capitales y el mercado de trabajo. Tenemos ahí que transformar. Yo soy de los que creo que la cesantía tiene que transformarse en un seguro de desempleo para motivar a una masa formal de trabajadores mayor y que por supuesto eso pueda crear mecanismos de ahorro previsional adicional. Bueno, Andrés. Ya nos están diciendo que adiós. Este tiempo es corto, Mira, yo creo que Luis debe volver. Yo espero que Luis de verdad se comprometa a volver. Así va a ser, de verdad, con mucho gusto podemos estar. Sí, va a tener que volver porque además interesante, rica, pedagógica, también ha sido impactante para la gente eso. Y se Gracias, Luis, se queda muchas y te cosas. felicito. Muchísimas con tu gracias, baby face, pero no voy a hablar de señores. Gracias a Isabel por esta creación de este segmento importante de los viernes, seguridad social que enriquece la oferta de periodismo y sociedad. Gracias, Luis, Cómo no, por encantado, este enriquecedor segmento que hemos hecho hoy. Ustedes y nosotros nos vemos el lunes con el doctor Alfredo Polanco hablando de una enfermedad y cómo curarla, cómo prevenirla, de esas que nos afectan a diario. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Hasta la próxima. Hasta luego.